Audiolibro El ermitaño de Nazaret. Una difícil decisión. Para explicar cómo nació el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia, me gustaría dejar en claro lo difícil que fue tomar la decisión de dar a conocer cómo fue todo este proceso, ya que tengo una inclinación muy fuerte a la vida eremítica, de ermitaño, como verán más adelante. Una de las principales características de estas personas es justamente el mantenerse en el anonimato. Y una de las reglas de oro para los que tienen esta inclinación es precisamente esta: no darse a conocer. El anonimato es el estandarte en nuestra batalla. Para no alterar el producto y a la vez dar a conocer este importante mensaje, tomé la decisión de usar un seudónimo: el ermitaño de Nazaret. También a las personas involucradas solo se les colocarán las iniciales para mantenerlas en el anonimato. A muchas de ellas les pedí permiso para contar esta historia con sus nombres y apellidos, y también incluir mi identidad, por supuesto. En esos momentos, como todo estaba en proceso, no sabía de la importancia de recalcar y mantener el anonimato para todos. Esto es para que no brote en algunos de los que han participado en este proceso algún orgullo espiritual. Como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no es hombre de probada virtud el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Y al que el Señor recomienda es a Jesucristo. Después entraría el hombre a participar, pero en segunda instancia. En estos tiempos, el hombre ha llegado a tal grado de soberbia y orgullo que se cree y siente estar incluso por sobre Dios, y por esto no respeta sus mandamientos y enseñanzas, cambiando éstas por criterios puramente humanos. Dios no entra en esa ecuación en la que el ser humano imperfecto pasa a tomar el primer lugar, donde el ego y el yo humano pasan a ser los principales protagonistas de la historia personal y humana, descartando el verdadero sentido por el cual fue creado, sin cumplir su meta última, que es la unión con Dios. Al hacerlo anónimo se cumple con este primer objetivo de dejar en primer lugar a Dios y quedar nosotros en segundo término, no como lo hace el hombre normalmente, que se coloca en primer lugar y después Dios en segundo o tercer lugar, o más todavía, donde lisa y llanamente no existe. Por esto, en esta historia, a modo de pedagogía y en especial por el tema del ego humano, se descartará todo protagonismo humano y se dejará al único e importante protagonista de toda la historia de la humanidad: Jesucristo, hombre y Dios verdadero. Yo y el Padre somos uno, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Así, todo esto también nos sirve como una forma de reparación por todos los momentos dentro de la historia en los cuales el hombre se ha colocado por encima de Dios como protagonista, y ha descartado y dejado de reconocer a Dios como lo único y lo más importante. Cuando observo esta historia en toda su magnitud, veo cómo se fueron creando y formando físicamente la ermita y el grupo de oración como el rostro visible de todo lo que estaba sucediendo. Después, todo esto tenía que desaparecer y morir físicamente, o sea, pasar al anonimato nuevamente para que no se cometa el error del orgullo humano espiritual. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Después de esto, todos siguieron con sus vidas en el anonimato, pero dando frutos en abundancia, ya que durante este proceso se realizó la oración de ofrecimiento de vida, en la que fueron ofrecidos todos los acontecimientos de ésta hasta el fin de sus días, en beneficio del alma involucrada y toda su familia, más otras almas totalmente desconocidas que se beneficiarán con esta entrega generosa hasta el fin del mundo, y muy en especial para la salvación de las almas, ya que esta oración y sus promesas fueron entregadas por Jesús para este fin. Más un libro de anotaciones donde se inscriben nombres de personas y familiares y peticiones personales que se ofrecen en el ofertorio en cada misa. Y todos hacemos lo mismo. Esto significa que estamos todos unidos en un mismo ideal, aun cuando físicamente estemos separados, ya que las personas que se encuentran realizando esto están en diferentes regiones, lugares y países,
y no se conocen entre sí. Esto se ha expandido en silencio y prácticamente de boca en boca. El anonimato sigue siendo el estandarte de esta obra, pero es solo anónimo para la visión humana, no así para Dios, que lo sabe todo y nos acompaña e incentiva a seguir con esta obra que, por lo menos en mi visión y experiencia personal, se ha proyectado de tal manera que continúa avanzando y se sigue expandiendo en el silencio de Nazaret. Todos los integrantes estamos conscientes de pertenecer al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, y cada entrega en el ofertorio pasa a ser un aporte y un bien para esta y la humanidad. Como vemos, el anonimato es una característica preponderante de todo este proceso. Lo fue antes y lo sigue siendo en su proceso de expansión. La vida oculta de nuestro pequeño Nazaret es un diamante en bruto que nuestro Señor quiere pulir para que brille en todo su esplendor. Pero brillará entre el alma involucrada y Dios directamente. Por eso aún seguirá oculta y en el anonimato a los ojos del hombre, como ha sido hasta ahora, porque el hombre no puede ni tiene la capacidad de entrar entre el misterio de un alma y su relación directa con Dios. Esto queda, al final de cuentas, entre el alma y Dios, y se entenderá con mayor claridad cuando se introduzca el verdadero significado de nuestro pequeño Nazaret. De todas maneras, todo comienza cuando empezamos a reordenar nuestra vida al querer de Dios. Esta ha sido la invitación desde siempre, para poder después dar frutos en abundancia, como nuestro Señor lo quiere de nosotros, aunque estos no sean visibles para los hombres. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Para ello, debemos considerar que Jesucristo es, en definitiva, la centralidad de nuestras vidas y en la fe, y es ahí donde debemos enfocar nuestro interés. Así que empezaremos por ahí, ya que toda la tradición de la Iglesia, desde sus inicios y en los Evangelios, nos da a entender esta importancia y centralidad. Y más todavía, estas no se enfocan en todos los detalles de su vida, sino en los que tuvieron más relevancia para una pedagogía práctica de sus enseñanzas a la humanidad. Así que comenzaremos, como Jesucristo es la centralidad, no solo para la humanidad, sino para toda la creación. Jesús es lo más importante. La tradición de la Iglesia se enfoca en que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que vino principalmente para nuestra salvación y a reconciliar al hombre con Dios. Los evangelios escritos con esa finalidad no son una biografía, como normalmente los podríamos concebir. En definitiva, no entran en los detalles, sino en contar lo más importante de los hechos relacionados con Jesús, para que nos ayuden a tener mayor confianza y auténtica fe. Si lo observamos de esta manera, nos daremos cuenta de por qué no se habla de la vida privada de muchos de los que participaron estrechamente con Jesús, en especial de sus apóstoles, por citar los más cercanos. No se hace referencia a ellos sino a su vida relacionada con Jesús. Con esto, tratan de decir claramente que Jesucristo es lo que realmente importa. La influencia de Jesucristo en sus vidas es lo que les dio valor, sentido, verdad y plenitud, y no sus vidas en sí, ya que se dieron cuenta de que sin Él nada podían hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, Pedro dice: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Todo el misterio de la fe se concentra en un solo objetivo, y es Jesucristo. Por ello, todo fue hecho para llegar a ese encuentro y podamos ser plenos en nosotros. Sin Jesús, no se puede alcanzar dicha plenitud. Cristo es el principio de todo. Los evangelios nos demuestran constantemente esta centralidad en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice sobre esto. Él es la imagen del Dios invisible, y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia. Y es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él, que es el principio, el primer nacido de entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios. Porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Como está escrito en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Por lo tanto, el centro de nuestra fe está enfocado en Jesucristo. Es la plenitud en todo y en todos. ¿Por qué recalcar esto con el tema que nos compete? Porque el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia tiene como cometido llevar a cabo esta centralidad en nuestras vidas, en esta pasajera y posteriormente en la eterna, y no darnos tanta importancia a nosotros mismos, ya que sin Él, nada podemos hacer y todo lo que tenemos fue dado primero por Él, para que lo podamos ejecutar, si no, no podríamos. No soy yo ni las demás personas que participaron en este proceso los más importantes, sino Jesucristo. Los fragmentos de mi vida que expongo en algunas partes tienen como principal protagonista a Jesucristo y su mensaje, y no nosotros. Jesús es lo único y más importante. Bueno, después de estas aclaraciones podemos comenzar. El pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. El ermitaño de Nazaret. Este mensaje está dirigido principalmente para el mundo católico, y muy en especial para cada bautizado, por ser parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, y porque influyen directamente en esta, porque son piedras vivas de ese edificio espiritual. Lo que expreso en estas páginas son algunos fragmentos de la historia de un ser humano limitado e imperfecto que, dentro de esa ignorancia e imperfección, se adentró a buscar lo que consideraba la verdad. La vida debe tener un significado muy profundo, y hay que esforzarse en encontrarlo. Me introduje en un mundo desconocido y fascinante, el mundo misterioso entre Dios y el hombre. La búsqueda tuvo un resultado y un nombre concreto: el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. Es por esta razón que escribo estas páginas y expreso lo más pulcramente posible los hechos como fueron, aunque por supuesto dentro del marco de una persona imperfecta, envías a una respuesta más acertada de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Con qué espíritu leer estas páginas? Durante este fascinante viaje de mi alma, he aprendido como regla general para entenderse a uno mismo y a los demás, el hecho de considerar que cada ser creado es único e irrepetible, y por esto no habrá otro ser igual en toda la creación. Cada alma ha sido dotada de cualidades únicas, y el nivel de percepción de las cosas vividas también será de esta forma. Por esta razón, lo expuesto en la experiencia de mi camino hacia Dios es exclusivamente desde mi percepción y capacidad de respuesta. Estas cualidades fueron dadas primeramente por el Creador, y nuestro Creador sabe de antemano, por ser el dador de todos los bienes, tanto materiales como espirituales, de qué está compuesta un alma, porque Él la creó, en especial para su llamado. Por esto, lo que expreso en estas líneas resulta de mi exclusiva capacidad de respuesta a este llamado. Quienes lean y escuchen estas páginas deben tener esta apertura de mente y espíritu, porque como expreso más arriba, todos somos diferentes y solo entendiendo esta diferenciación se puede escuchar y entender la experiencia de otra persona. Entiendo, por lo antedicho, que el receptor también lo va a acomodar a su propia y única capacidad de juicio, entendimiento, razón y fe. Esta sería, según mi parecer, la pauta correcta para tratar de entender de qué se trata un mensaje. Ver primero de forma objetiva, o sea, intentando no tener un juicio previo hasta que no se lea y escuche completamente este material, y una vez terminado, reflexionar y rescatar lo que se considere útil e importante. Parte 1. El comienzo. Este viaje fascinante de mi vida comenzó cuando empecé a tener conciencia del valor de la vida humana y cuál sería su verdadera razón de existir.
Esta interrogante sería el punto de partida para dar comienzo a este viaje. Preguntas existenciales. ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? ¿Qué realmente viene a ser un ser humano en esta tierra? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué hay más allá de la vida terrenal, etcétera? Como verán, estas preguntas no son exclusivamente de quien escribe, sino de muchos que se sentirán identificados. Así como yo, también emprendieron su viaje. Para ellos, les es más fácil comprender las razones que impulsan a un hombre a buscar estas respuestas esenciales dentro de la existencia humana, con un espíritu sensible hacia el Creador y lo creado. Necesito las respuestas a estas preguntas. Así comienza el camino. Siempre me pareció que la vida debía tener un tremendo significado, especialmente para quien nos creó, y que debíamos esforzarnos por encontrar ese objetivo. No objetivos humanos que no trasciendan en el tiempo, sino aquellos que dan una razón más allá de la vida humana. Esto fue empapando mi corazón y mi alma, y se fue transformando en el principal móvil que me impulsaría a comenzar un verdadero peregrinaje. En busca de la verdad. Al ir avanzando en este camino me doy cuenta de que para poder responder a todas estas interrogantes y no errar en las respuestas, solo quien o lo que contenga la verdad podría responder acertadamente. Y es aquí donde introduzco mi búsqueda en las grandes religiones. Todas ellas dicen tener la verdad, pero no queda otra alternativa que introducirse en ellas y practicarlas para experimentar de primera mano si es así o no. Religiones de Oriente. Por causas que no quisiera entrar en detalle para no extenderme demasiado y no perder el hilo conductor y la finalidad de estos escritos, quisiera dar a conocer a grandes rasgos por qué llegué a estas religiones orientales. Una era estar inconforme en cómo se vive en la sociedad tan llena de tantos conflictos y problemas. Una paz relativa, tanto interior como exterior, se convierte en una verdadera ilusión, en una utopía. Se vive simplemente yendo muy desordenadamente detrás de todo tipo de deseos sin siquiera notarlo, y estos son tan vastos como la arena del mar. En fin, lo que se desea llenar es un abismo sin fondo. En ese entonces pensaba que esta sociedad como estaba formada daba como consecuencia personas desequilibradas, sin ningún tipo de profundidad, especialmente interna o de conocimiento de sí mismas. Y como tengo tendencia a la vida interior, por esto lo de eremita. Encontraba todo tan exteriorizado y desordenado, con nada de vida interior y reflexión, que me di cuenta que debía buscar otra forma de vida que contuviera estos requisitos, y las religiones de Oriente lo ofrecían. Otra causa fue que desde niño tuve una sensibilidad por lo sobrenatural, y por esto mismo dudaba que solo lo material tuviera importancia. Una vez más, el medio no me decía nada sobre esto, ya que apuntaba a valorar solo los bienes materiales como una máxima. En definitiva, no tenía nada que entregar para cuando existe una mayor inclinación hacia lo espiritual que hacia lo material. Pero el mayor atractivo para mí fue la vida interior que ofrecían. Como dije, tengo mucha tendencia a la vida interior, y si medimos como sociedad y religión Oriente y Occidente sobre este tema, es Oriente quien gana. Esto no solo me sucedió a mí. Muchos que conocí se acercaban a estas formas de vida por las mismas razones. Buscaban una vida diferente, más recogida y más sana. Dentro de la fe católica existen las ramas contemplativas, pero la ciudad y región donde vivo están muy apartadas del resto del país. Los católicos de aquí no tienen idea de estas formas contemplativas y de vida interior. Solo se conoce a los diocesanos, salesianos y franciscanos, y hasta cierto punto, pero ninguna corriente que lleve a la contemplación. Lo que sí había en mi región era una pareja que practicaba yoga hindú. Tenían un ashram retirado de la ciudad, donde promovían todas estas prácticas relacionadas con lo oriental. Fue allí donde comencé mi viaje por Oriente, en mi región y país. Después de investigar más sobre estas prácticas, descubrí que la vida de los ermitaños era lo que más me atraía. Al ir avanzando con los años, también comencé con el budismo,
y dentro de la gran variedad de caminos budistas me quedé con el budismo Zen por un largo tiempo, cerca de 12 años. Fue lo que más practiqué por ser lo más desnudo que encontré, pero en mí seguía también una atracción por el budismo tibetano, porque contenía una rama de ermitaños. Y en el budismo Zen, a pesar de ser lo más desnudo que encontré, no existía una línea de ermitaños organizados con linaje, como en el budismo tibetano. Por esta razón opté por esta rama del budismo como práctica definitiva, porque tenía un linaje exclusivo de ermitaños. Elegí esta práctica y esta forma de vida para el resto de mi vida. Pero este linaje de ermitaños estaba en otro país vecino al mío. Hasta allá viajé y empecé las instrucciones con ellos. Lo que no sabía era que en ese lugar viviría una experiencia sobrenatural por medio de un sueño que me haría volver a mi país y a mi ciudad natal, y que desde allí mi viaje espiritual tendría un desenlace de lo más impresionante e inesperado. Después de esta determinante experiencia, un nuevo horizonte se abriría ante mis ojos, pero esta vez llenos de verdad, vida y sentido. Dios tenía un cambio de planes para mí. El acontecimiento que dio inicio a este completo giro en mi vida fue el fallecimiento de mi padre biológico. Falleció el 29 de enero del 2005 a los 70 años. En ese entonces yo tenía 34 y estaba a una distancia de casi 2 días en bus, en otro país. Un sueño igual a la realidad. Esta parte de mi vida fue lo que marcó el paso decisivo a mi posterior conversión. La interpretación de esta experiencia queda libre para quien lo lea, pero los hechos fueron estos, y lo más importante para mí es que toda esta experiencia fue el preámbulo para un encuentro con lo que tanto anhelaba y deseaba, que no era otra cosa que la verdad. Una tarde estaba en la pieza que arrendaba. Sería aproximadamente las 4 de la tarde. Sentía mucho sueño y pesadez, entonces me acosté a dormir, pero en el sueño estaba bien consciente de todo. El escenario era una calle pavimentada y en la solera de esta estaba mi padre sentado. Me acerqué a su lado y lo saludé. Mientras tanto, la calle de pavimento se iba convirtiendo en una de tierra. Cuando estuve cerca de él, lo miré a los ojos. Tenía ciertas dudas que, al no ser respondidas, le causaban inquietud y dolor interior. Entonces, sin hablar, él me preguntaba a través de su mirada si había sido un buen padre y yo le respondía, «Fuiste un buen padre». Si había sido un buen esposo y yo le respondía, «Fuiste un buen esposo». Si había sido un buen amigo, «Fuiste un buen amigo». Hasta aquí todas esas preguntas fueron respondidas. Después de esto quedó en paz y una pausa casi eterna se produjo en el lugar. Algo así como estar fuera del tiempo. En un momento volvió a mirarme como diciendo, «Antes de que me vaya, quisiera hacerte una pregunta que me ha tenido inquieto desde siempre». Esta ya era una interrogante de padre a hijo. Y aquí vino la pregunta, pero ya de forma verbal, no como las anteriores que habían sido sin palabras. Y me dijo esto con mucha suavidad y afecto. «¿Y tú, hijo, qué buscas tanto?» Entonces yo le contesté, también con palabras, «Busco a Dios y tú me hiciste el camino». Con esta respuesta le transmití mi tremendo agradecimiento, porque siempre me había apoyado en todo, sin siquiera saber o ver los frutos de mi búsqueda. Nos contentamos y miramos hacia el cielo. Allí había 3 seres brillantes como las estrellas, y una multitud de ángeles y figuras de personas luminosas, una pequeña parte de las cuales eran personas que conocieron a mi padre en vida y lo venían a buscar. Para mí, eran sus familiares más cercanos, amigos, conocidos y personas a las que él había ayudado en vida. Le dije, «Te vienen a buscar. Esta separación es solo momentánea porque la vida es pasajera y nosotros estaremos todos juntos algún día, como una gran familia». Y nos despedimos. Entonces, él avanzó hacia ellos. Su juicio particular. Esta parte es muy importante porque significaba el juicio particular de mi padre, por lo que yo entendí. Cuando nos despedimos, el cielo bajó a la altura de la tierra, mientras mi padre se acercaba. Quedó frente a ellos,
aproximadamente a unos 5 metros. Yo estaba a unos 50 metros, aunque esto es muy relativo porque fue en el mundo espiritual, y es muy difícil dar una distancia que se asemeje a la de la Tierra. Cuando mi padre se detuvo, quedó frente a una de las luces que más brillaba. Puse más atención a esa luz. Era la figura de un hombre con pelo largo y túnica. A esa distancia es lo que yo pude vislumbrar. Tuvieron una conversación. Yo no escuchaba lo que decían, pero sí veía sus gestos. En ese momento me vino a la conciencia y al corazón que lo que estaban conversando era lo mismo que viví con mi padre con respecto a aclarar sus dudas unos momentos antes, cuando me preguntó con su mirada si había sido un buen padre, buen esposo, etc. Eso era de lo que estaban conversando, y ese ser, como lo sabe todo, quería que yo supiera de lo que iban a hablar, y también quería decirme, con esa experiencia, que para él no existen misterios, porque lo sabe todo, y sabía que eso iba a ocurrir. Como la distancia no me iba a permitir escuchar, esa sería la solución. Yo también sabía que todo eso era parte de su juicio particular, y que quería que supiera. Sin embargo, esa fue solo una parte, porque después siguieron conversando, pero yo ya no escuchaba nada. Solo veía sus gestos y también sentía que eso quedaba entre el alma y este ser, y que nadie más tendría acceso. Terminada la conversación, el ser luminoso se hizo a un lado y mi padre entró donde estaban los otros seres de forma humana, con quienes, a mi entender, había tenido una relación cercana en vida. Después de esto, ese cielo se elevó y desapareció, tal como había venido, dejando una sensación de paz y recogimiento en todo el lugar. Me quedé disfrutando un poco y después desperté. Desperté del sueño. Desperté sumamente agitado, a diferencia de la paz interior que había sentido en el sueño, y dije, mi padre falleció, y yo estoy a miles de kilómetros. Bajé inmediatamente a llamar por teléfono. Hablé con mi madre con cierto recelo por la noticia que podría recibir, y le pregunté sobre la salud de mi padre, porque tenía un problema al corazón que se estaba tratando, y por esa razón sospechaba que un ataque al corazón podría haber sido la causa de su fallecimiento. Y efectivamente fue así, pero me dijo que lo único que tenía era un resfrío, nada grave. Con esta respuesta hubiera bastado para quedar tranquilo y dejar todo solo como un sueño que no tenía nada que ver con la realidad. Pero después de esta llamada no quedé para nada tranquilo, porque ese sueño para mí había sido una realidad. Entonces me fui al terminal de buses y compré mi pasaje para regresar a casa. Demoré casi 2 días y no avisé a nadie de mi regreso. Nadie sabía que ya estaba en camino. La llegada inesperada. Llegué al centro de la ciudad, tomé un colectivo y me fui inmediatamente a mi casa. Subí a pie una cuadra con mi mochila y doblé la esquina. La calle estaba llena de autos, señal de que algo estaba pasando. Me acerqué temeroso, ya que sentía de qué se trataba. Por la ventana, que tenía cortina transparente, vi la luz de los candeleros que acompañaban a la urna. Me acerqué a la puerta de entrada, pero, antes de que golpeara, salió mi tío M y me dijo, «Tu papá». Le respondí que ya lo sabía y que por eso había venido. No me atreví a entrar porque la impresión era tan grande, en especial porque ellos no sabían lo que había soñado, y que ese sueño era en verdad una realidad. Salieron todos a saludar. Yo quería estar solo, más que nada para asimilar todo lo que estaba viviendo. Era todo real. No entré a la casa, tiré la mochila dentro del patio y me fui a caminar. Estaba muy emocionado y exaltado, pero en el trayecto el sentido de renuncia se hizo insoportable. Quería renunciar a todo y a todos y dedicarme a encontrar esa verdad última. Y siempre la misma pregunta crucial. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Después de caminar y relajarme un poco, volví a la casa y les conté mi sueño. Ellos me contaron la otra parte. Mis familiares más cercanos, mi madre, mis hermanos, mis tíos, estaban tranquilos porque sabían en su interior
por esos sentimientos que superan la razón, que yo lo sabía y estaba en viaje, y que iba a llegar antes de que lo sepultaran. Y así fue. Confidencias. Siempre tenemos cosas personales que se conservan en la intimidad del corazón. Una de ellas era que cuando mi padre tuviera que partir de este mundo, yo quería estar a su lado para acompañarlo en ese paso crucial. Por supuesto, me preocupaba más su estado espiritual para que dejara bien este mundo que otra cosa. Como no conocía el tiempo, el lugar ni las circunstancias de cómo se produciría todo esto, solo pedía en mi corazón que se me diera la oportunidad de tener conciencia de su viaje. Y así fue, con esa despedida espiritual en que tuve la oportunidad de despedirlo y ser testigo de su destino eterno. Pero esto también acarreaba una gran lección para mí en lo que se refería a la búsqueda de la verdad, en especial a lo que está más allá de la muerte. Con la experiencia vivida, se me mostró que existe una vida eterna y un juicio, ya que esos seres que estaban allí de forma humana habían vivido en la tierra, y también fueron juzgados por ese ser que estaba enfrente de todos. Asimismo, demostró que ese ser tenía la autoridad y potestad de permitir o no la entrada a ese lugar, que yo también consideraba que era el cielo, que existen ángeles que trabajan para ese cielo y que todos conforman una gran familia, ya que se mantenían siempre unidos y con un mismo ideal. Pero lo que más llamaba la atención era ese ser, el que más brillaba. Todo giraba en torno a él. Esa fue una gran lección para mi alma, y no hizo otra cosa que acrecentar mi búsqueda de la verdad, ya que las nociones hinduistas y budistas se contraponían a lo experimentado. Me refiero al tema específico de la reencarnación. Con esto, un nuevo escenario se presentó y acrecentó mi sed de conocer la verdad, dado que puso en evidencia y contraposición las prácticas que realizaba. En definitiva, me enfrentaba a lo que dicen estas corrientes orientales y lo que decía esta experiencia real vivida con la partida de mi padre. Lo que más se acercaba era lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Como está escrito en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. En cambio, las corrientes orientales dicen reencarnación. Este nuevo escenario no hizo otra cosa, como menciono más arriba, que aumentar mi sed de verdad. Por esto mismo, pasado un tiempo después de la muerte de mi padre, tomé la fuerte decisión de quemar mis naves y jugarme el todo por el todo. Para lograr esto, la mejor forma sería como ermitaño y en mi ciudad natal. Para, con esta forma de vida, tener un total abandono, tanto de lo que yo era como de influencias externas, y enfocarme plenamente en conseguir, a través de las prácticas que realizaba y conocía, esa verdad última. Ermitaño en mi ciudad natal. Preparativos para esta vida. Tomada la decisión, acto seguido debía buscar los medios y las personas que me ayudarían a emprender esta nueva experiencia. Tenía unos ahorros y personas conocidas que me podían ayudar a emprender el camino. Conseguí un lugar físico con un amigo instructor de yoga, a quien llamaremos R. Ese lugar pertenecía a sus padres a quienes se les pidió permiso. Mi condición sería la de allegado. Con esto me convertiría en un mendigo, sin decirlo abiertamente, porque esa situación es muy denigrante para la mirada de muchos, pero era un requisito para que la pobreza fuera efectiva y sentir el desamparo interior de esa situación. En fin, ese era un requisito esencial y con eso se cumplía. Mi amigo R se encargaría de cuidar mi aislamiento, o sea, de que no fuera molestado por visita alguna. Él no tendría contacto conmigo. En eso quedamos de acuerdo y lo respetaríamos como una máxima dentro del retiro. Solo lo haríamos a través de notas en papel, en las que yo anotaría lo que necesitara y las dejaríamos en una leñera que estaba ubicada fuera de la casa rodante donde viviría. Ese sería el único medio de comunicación dirigido especialmente para mi mantención física, en especial alimentos o cosas básicas, mientras realizaba el retiro que no tenía tiempo porque no sabía cómo iba a evolucionar. Construcción de la casa rodante.
Una de las características que tendría el retiro era cómo viviría materialmente, así como era un lugar prestado y no construir algo estable. Una casa rodante sería el modo más práctico para esto y el tamaño necesario para solo tener lo esencial. El trabajo que más conocía y había realizado en mi vida para mi subsistencia era la construcción, así que con todo este conocimiento di forma y tamaño a lo que construiría para este fin. Sus dimensiones eran de 2 metros de ancho por 3,5 de largo, lo necesario para llevar esta forma de vida. Lo otro era construir un lugar de meditación, pero en un entorno natural, y este sí quedaría en el lugar. Así que, como buen ermitaño, le propuse construir una cueva en el lugar. Construcción de la cueva. Allí hice una excavación y la construí de forma rústica, de un tamaño y una forma que me permitiera realizar mis meditaciones sin ser visto, y también tener el silencio necesario. Ese lugar se convirtió en mi cielo. Allí me sentía fuera del tiempo y tan a gusto que no me daban ganas de salir. Pasaba mucho tiempo allí porque realmente me sentía muy a gusto. La casa rodante ya establecida en el lugar y todo dispuesto para hacer el retiro. Pasaron 2 semanas más de preparativos. Una vez que la casa rodante estuvo ubicada en el lugar, empezó el retiro. Buscaba la verdad. Esto era lo más importante. Al pasar un mes completamente solo, la verdad se manifestó y sucedió lo menos esperado. ¿Por qué lo menos esperado? Por mi relación con el budismo e hinduismo, se podría haber manifestado alguna forma o experiencia relacionada con estas prácticas dentro del ambiente que me encontraba. Eso habría sido lo más lógico, pero no fue así. Se manifestó Jesús de Nazaret, la verdad. Esto lo he guardado por mucho tiempo y solo los más íntimos saben de la experiencia que tuve en ese lugar, que me llevó a volver a la Iglesia Católica. El tiempo se ha encargado de dar madurez a esa experiencia, pero para eso tenía que reunir todos los elementos necesarios para comprender lo que Dios quería en particular, y que eso fuera un beneficio para los demás. Jesús de Nazaret apareció. Voy a contar en detalle esta experiencia porque fue crucial para mi definitivo retorno a la patria verdadera. La verdad que tanto buscaba era Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Como está escrito en Juan, capítulo 14, versículo 6. Había pasado un mes completamente solo. Realmente me sentía muy bien y a gusto. Estaba a mis anchas. Pero un pequeño detalle empezó a nacer en mí. La preocupación por los demás, la gente de la ciudad, el sufrimiento de los otros. ¿Cómo podría hacer un aporte para aliviar el sufrimiento de los demás dentro del entorno en que me encontraba? Estaba completamente aislado, separado físicamente de los demás, pero unido también a todos por ser también parte de esta humanidad. Por lo tanto, aunque estuviera separado físicamente, también influía dentro de esta. Mi aporte sería completamente espiritual. Entonces empecé a incorporar a mis prácticas el visualizar a todas las personas que conocía de algún modo, y les entregaba la paz y el descanso que yo sentía. Esta sería una forma concreta y práctica de ayuda para aliviar en parte el sufrimiento, en especial la paz del corazón. Llevaría realizando esta nueva práctica unos 3 días, cuando una noche sucedió lo que cambiaría el rumbo de mi vida por completo. El sueño revelador y definitivo que cambiaría mi vida para siempre. Una noche estaba durmiendo en la casa rodante y sentí que bajaba algo que cubría todo el lugar, como una gran bóveda, por decirlo de alguna manera. La sensación fue que el tiempo se detenía, el pasado, presente y futuro. A mi lado apareció un ser que yo interpreté como un ángel, y me tomaba de la mano. Yo lo miraba con asombro, ya que era muy atrayente. Lo miraba y él me decía, yo no, sino él, y dirigía su mirada hacia arriba. Yo miraba pero no veía nada, solo oscuridad, pero no una oscuridad como normalmente la entendemos, sino que estaba con vida, no opaca o muerta como es de suponer.
Detrás de esa oscuridad sentía una presencia. Esto sucedió 3 veces. Yo lo miraba y el ser me volvía a decir no con palabras, sino con su mirada. Yo no, sino él. Entonces miré más fijamente y de repente empecé a vislumbrar esa presencia que sentía y dije, Jesús de Nazaret. Y lo volví a repetir con más certeza y seguridad. Jesús de Nazaret. Yo repetía porque en el fondo sentía una voz que decía esto. Pero esa voz, a diferencia de la mía, hacía temblar todo el lugar. La cúpula o bóveda que yo sentía que se había asentado en el lugar temblaba completamente hasta sus cimientos, como si todo estuviera sometido a esa voz. Fue entonces que apareció una figura humana a cierta altura con una túnica y pelo largo. En ese momento, algo en mí lo reconoció inmediatamente como la verdad absoluta, tanto humana como divina. No era solamente divino, sino también completamente humano. En ese mismo instante, todas mis dudas sobre qué era la verdad desaparecieron por completo. Todo cayó como un gran telón, y la verdad quedó frente a mis ojos. Dejé de preocuparme por eso, porque ya no tenía dudas de qué era la verdad absoluta. Jesús de Nazaret. Acto seguido, como ya no había duda de que Él era la verdad, surgió en mí preguntarle sobre el tema de las religiones, ya que yo estaba principalmente con el budismo y quería ayudar a un pueblo mayormente cristiano. ¿Cómo podía ayudar bajo esa postura? Pero, ¿y esto de las religiones, el budismo y el cristianismo? Formulé esa pregunta exclusivamente por mi intención de querer ayudar a los demás. También reconocía mi buena voluntad, pero insinuaba que en realidad no sabía cómo hacer algo así, porque frente a él, que era la verdad misma, yo me sentía nada más que un pobre ser creado frente al Creador. Por esta razón me atreví a preguntar, porque la verdad estaba frente a mí y lo sabía todo, y en perfección. Solo él tenía la capacidad de responder acertadamente, sin errores ni fallos. Entonces Jesús alzó su mano derecha, y como con un gesto de «despreocúpate de eso», quedó con la mano derecha en alto, no con el brazo estirado, sino con el codo doblado. Con la izquierda indicó su corazón, y me dijo que la verdadera religión del hombre está en su corazón, dándome a entender con esto que todo ser creado tenía que pasar en un momento dado por su corazón, y que él definiría si su vida estuvo o no de acuerdo con la verdad única estipulada por Dios. Todo ser humano pasará por ese juicio, y él determinará hasta dónde esta alma logró responder al llamado de Dios. Como existen todo tipo de personas, y por esto mismo existe una vasta cantidad de creencias, religiones, filosofías y un largo etcétera, incluso seres que ni siquiera tienen una oportunidad de realizar alguna práctica espiritual o creencia, aunque sea equivocada. Él juzgará a cada una según haya respondido a lo que esté más cerca de la verdad de Dios. Y Jesús contiene esa verdad en su plenitud en su corazón. Por lo tanto, es capaz de comprender a cabalidad a cada alma y juzgarla correctamente sin ningún error, aun cuando éstas hayan estado fuera de la verdad. Por esto me respondió que la verdadera religión está en su corazón, o sea, existe una única verdad y ley dada por Dios, que está por sobre toda creencia humana, y ésta no puede ser reemplazada por nada, ya que es el sumo bien y la máxima expresión del amor de Dios. No obstante, Jesús tiene un cuerpo místico, donde está depositada toda esta verdad y es la Iglesia Católica. Sin embargo, a pesar de que en esta esté la completa verdad, no significa que sus integrantes podrían pasar la prueba. Es decir, la religión lo contiene todo, pero debe ser llevada en espíritu y verdad para que cumpla su finalidad. Si no, pasaría solo a ser una expresión externa de la verdad. La religión es el medio que contiene esta verdad, pero no determina que uno viva esa verdad, ya que eso depende exclusivamente de la voluntad del hombre para hacerla realidad. Pero cuando ésta se vive, entra en el mismo corazón de Jesús, logrando el fin último de practicar la religión. De ahí la respuesta que la religión está en su corazón de forma perfecta. Imagen de la Divina Misericordia.
La imagen de la Divina Misericordia representa en gran medida la visión de Jesús de Nazaret, en especial la posición de su mano derecha alzada y la izquierda indicando su corazón. Lo tenue del fondo indica esa oscuridad con vida. La imagen representa esa visión, pero con la diferencia de que no tenía los rayos. Una vez que hubo respondido a esa pregunta, se quedó unos momentos en esa posición para que la imagen quedara grabada en mí. Después bajó los brazos y con sus palmas enfrente, en el regazo, empezó a bajar como por una escalera invisible. Y desde el primer escalón dijo, «Yo soy», y se detuvo un rato. Luego bajó al siguiente escalón y dijo, «El camino». Bajó otro escalón y dijo, «La verdad». Y finalmente bajó otro escalón y dijo, «Y la vida». Después se detuvo, bajó un poco la cabeza y dijo más despacio, «Nadie pasa al Padre sino por mí». Levantó la cabeza, me miró y me dijo, indicándome con el dedo pero de una forma muy suave y sutil, muy armónica en su movimiento, sin nada de violencia o brusquedad, «Tú me buscas a mí». En ese momento me destrozó en 1000 pedazos. Me traspasó completamente hasta las profundidades mismas del alma y el corazón. Me vino el recuerdo de cuando recibí mi bautismo católico, y que en ese momento yo me hacía parte de él en su cuerpo místico, junto con todos los bautizados de todas las generaciones, aún las futuras. Él venía también con esa experiencia a cobrar su pertenencia por medio del bautismo, porque ese sello es indisoluble. ¿Y por qué esto? Porque yo tenía un nombre hinduista y otro budista, que los adquirí cuando estuve en esas prácticas, ya de muy mayor. Los nombres recibidos equivalen a un bautismo, pero en esas religiones no existe el bautismo como se concibe en la fe católica. Tienen otro significado y razón de ser aunque recibes de igual manera un nombre, y yo tenía estos dos después de haberme bautizado primero en la fe católica de muy pequeño. Pero cuando el Señor indicó hacia mí, estos dos nombres y todas sus creencias se derrumbaron por completo. No tenían peso sobre el nombre y la fe que había recibido por medio del bautismo católico y mi pertenencia a Jesucristo. También sentí en esos momentos la igualdad de condiciones de cada bautizado, y la pertenencia y el actuar de Jesucristo en nuestras vidas. Nadie está por encima o debajo de nosotros. Todos estamos en igualdad de condiciones con respecto a recibir su amor puro y perfecto. Aún así, nos ama a cada uno de forma muy personal, por ser únicos e irrepetibles. También por esto, los dones son diferentes, y los grados de amor y formas dependen de la vivencia de fe de cada uno en correspondencia a ese amor. Por esto mismo no me sentí para nada especial por lo que estaba viviendo. Todo lo contrario, yo era uno más de sus tan amados y queridos hijos. Se podría pensar humanamente hablando que después de haber experimentado todo esto, uno queda con la sensación de sentirse especial o elegido, con un sentimiento de superioridad o un orgullo espiritual. Pero sucedió todo lo contrario. Esos estados de excelencia se derrumbaron por completo, porque uno comprende entonces que Dios nos creó solamente para compartir su amor gratuito. Los grados humanos de cualquier búsqueda espiritual pueden importar al hombre muy equivocadamente, pero lo que yo sentí es que en él no hay tal distinción. Y si existen diferencias y grados tanto en el mundo espiritual como en la jerarquía angelical y en el mundo material dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, no es en el sentido de denotar superioridad e inferioridad en cada puesto o en personas, como lo hacen los hombres para explotarse los unos a los otros, sino en el sentido de tener un orden para un mejor funcionamiento y manifestación del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Aquí, cabe recordar que nuestro Dios nos creó únicos e irrepetibles, y con diferentes grados en dones y talentos, y que la única forma de poder ordenar esto para un mejor funcionamiento es delegar funciones. Pero esto no existe para que uno esté por encima o debajo de otros en el sentido de poder y autoridad, o para abuso y explotación como muchas veces sucede y se malinterpreta, sino para que funcione de mejor manera para el plan divino de Dios. Por esto,
Cada ser, tanto angelical como humano, independientemente de qué puesto o labor cumpla, se debe sentir pleno y amado, y debe ejecutar de la mejor manera su trabajo, que es para un bien común. Pongamos un ejemplo práctico, y aquí me voy a referir al orden angelical por ser seres perfectos, y este es el ejemplo para nosotros los humanos que estamos en vía de esta unión. Cada ser celestial dentro de su jerarquía es pleno en sí mismo. No puede ser más amado y querido por su Creador. Cada uno vive en total plenitud su relación con Dios y con los demás. No existe ningún tipo de sentimiento de superioridad o inferioridad de parte de ellos, porque todos son plenos en sí mismos viviendo el estado que les corresponde. Nadie es más o menos amado que otros, porque todos son amados en su máximo esplendor, aun siendo diferentes. Y esta es la real postura en que la jerarquía se debe tomar y vivir. Sigamos con la experiencia. Después de esto me miró, bajó a mi altura y me mostró una tremenda felicidad por todo lo que estaba haciendo, en especial porque fui capaz de dejar todo y a todos por esa verdad que en el fondo era Él, ya que Él, por ser omnisciente, sabía de antemano todo lo que iba a suceder. Me daba la sensación de que Él había estado esperando ese momento preciso de mi vida para su aparición visible, porque solo bajo esas condiciones estaba listo para empezar un nuevo camino y un proyecto que iba a ir en ayuda de mi alma y de la de los demás. Por último, se acercó y me dio un gran abrazo. Juntamente con esto, me depositó una gran cantidad de conocimiento infuso en mi corazón de todo lo que significaría este nuevo proyecto y la forma concreta en que se iba a realizar. Con esto, también me alentaba a seguir mi nuevo camino. Me daba seguridad para que no temiera a lo que venía. Me daba a entender que los obstáculos que se iban a presentar eran para mi formación y purificación espiritual. Al mismo tiempo me hizo sentir amado y querido. Yo lloraba intensamente porque, de forma espiritual, me sentía poco digno, porque yo sabía que yo era una criatura y Él, el Creador. Esa era la diferencia notable ante su presencia, pero me sentía una criatura amada y querida infinitamente, independientemente incluso de mi estado como ser. Él, como Creador, glorificaba su creación con su amor hacia sus criaturas y la naturaleza creada por Él. Un Padre que amaba todo lo creado. Él emanaba esa sensación, y así ama a cada ser humano con la misma intensidad. Escribo esto porque Él quiere que lo sepan, porque es así. Él siempre está presente, pues también es omnipresente, y su mayor deseo es estar unido a sus criaturas, porque para eso fuimos creados. Yo seguía llorando intensamente en el sueño. En un momento desperté llorando, como si no hubiera habido separación entre el sueño y la realidad. No podía parar de llorar. Lo recordaba a cada momento y me emocionaba. Era imposible no llorar. Estaba muy sensible. No dejaba de recordar esa visita, lo que tanto buscaba. Jesús de Nazaret es la verdad. Era tanta la emoción que sentía que tuve que salir al cerro a caminar. Era de noche y caminaba de un extremo a otro, pero no estaba solo. Era como haber hablado toda la noche en ese cerro con él. En realidad sentía su omnipresencia. Ya de madrugada me sentí cansado y me volví a la casa rodante a dormir. Los tiempos de Dios son diferentes a los de los hombres. Tras esa experiencia, ya un poco más aquietado y poniendo todo esto en retrospectiva, observo que lo que más me llamaba la atención era que todo lo que hacía Jesús era de una incomparable belleza y armonía. En él no existía la contradicción. Todos sus gestos, palabras y signos tenían peso y medida en él, y también en la creación, y todos los tiempos pasados, presentes y futuros parecían no existir. Todo estaba en un eterno presente. Menciono esto porque en esa corta experiencia había depositado en mi alma y corazón un proyecto a la medida de su perfección y en el no tiempo. Traspasar esto a un tiempo humano, donde el pasado, presente y futuro existen, llevaría una gran cantidad de años desarrollar y comprender.
Lo que trato de decir es que los tiempos de Dios son diferentes a los de los hombres por esta razón. Dios obra escribiendo perfectamente, en tiempo de Dios, eterno presente. Para nosotros los hombres, los tiempos humanos, pasado, presente y futuro, se escriben con renglones torcidos. Por esta razón es que es indispensable tener fe, porque el obrar de Dios en nuestras vidas siempre está presente, pero no lo vemos porque no se acomoda a nuestra limitada forma de ver, sentir o pensar, y mucho menos cuando el sufrimiento se hace presente. Por decirlo de otra manera, no tiene ningún sentido ni lógica, pero bajo su mirada, que es ilimitada y perfecta, sí lo tiene. Dios ve y actúa perfectamente siempre, pero nosotros no. Y lo único que nos queda para unir ese eslabón perdido es depositar toda nuestra confianza y fe en Él. Confiar en que Él está obrando en nuestras vidas de la mejor forma posible, aunque no se acomode a nuestra visión humana, es la salida a este conflicto entre Dios y el hombre. La fe es la clave en todo esto, ya que es la única respuesta a lo que no podemos comprender, y confiar plenamente que la gracia de Dios siempre está operando en nuestras vidas, en cualquier situación, y sacará lo mejor en todo para el beneficio de nuestras almas y la de los demás. La gracia de Dios. Esta experiencia fue el gran tema para mí, dado que lo vivido se escapaba de toda lógica o sentido. El ambiente y las prácticas que estaba realizando eran para tener una experiencia de la verdad con respecto a estas, en especial en el budismo. Pero sucedió algo que estaba totalmente fuera de todo sentido. O sea, en el contexto en que me encontraba, estaba dejando de lado la posibilidad de una intervención divina, denominada gracia. Esta gracia no depende de los esfuerzos puramente humanos, como se recalca principalmente en estas prácticas, en especial en el budismo, sino que la gracia es una iniciativa que proviene directamente de Dios, fuera de todo contexto e intervención humana. Por lo tanto, no se incluía en estas la existencia de un Dios que está por sobre todas las cosas, tanto humanas como divinas, y que además las gobierna y rige. Es por esto mismo que no necesita tiempo ni espacio, ni lugar ni ningún esfuerzo humano para su manifestación. Cualquier momento es propicio porque Dios es omnipotente. Todo lo puede, no hay imposibles. Es omnisciente, todo lo sabe, es sabiduría plena y perfecta. Y además es omnipresente, está en todo lugar y en todo momento. Además, es un Dios personal, o sea, tiene forma humana. Es hombre y Dios a la vez, y se llama Jesucristo. Y lo principal y más importante es que cuando se manifiesta lo hace por puro amor y misericordia. No necesita de ningún tipo de condición, en especial cuando se trata de un alma realmente necesitada. En esos casos, con mayor razón, no se hace esperar. ¡Qué lección más enriquecedora! Mi conversión y vuelta a casa fue por pura gracia de Dios, por medio de su amor y misericordia. O sea, soy una muestra directa del accionar y la intervención divina, y para nada contó algún esfuerzo humano y personal, ya que estos estaban dirigidos a tener otro tipo de experiencias y claramente no fue así. Solo la gracia de Dios hizo el milagro. Por eso, después de haber vivido todo esto, en lo que más confío y creo para producir grandes cambios, no es en los esfuerzos humanos que son limitados, sino en la intervención divina por medio de la gracia. Todo lo contrario de lo que venía haciendo hasta ese momento, donde se considera el esfuerzo humano como la máxima. Por decirlo de otra manera, el hombre podía evolucionar espiritualmente, pero sin la ayuda e intervención de quien lo creó, una autosuficiencia espiritual, un autoempoderamiento espiritual. El hombre ya lo contiene todo. Solo debe trabajar en sí mismo para llegar a la meta última. El Buda reconoció que solo era un ser humano y dijo que a través de su propio esfuerzo personal e inteligencia y sabiduría, logró convertirse en el iluminado. O sea, no reconoce haber tenido una influencia divina para su iluminación. Tampoco reconoce haber sido una deidad, sino un hombre.
y también alentaba a sus discípulos a no creer ciegamente en lo que él les decía, sino que los incitaba a comprobar todo esto en su propia vida. Solo bajo la experiencia directa era posible comprobar sus enseñanzas. En el budismo se rechaza la existencia de un Dios creador y que éste pueda influir en los seres humanos, tanto en su parte material como espiritual. En fin, que el hombre pueda tener una influencia directa de Dios. En cambio, en la fe católica todo se basa en el único y eterno Dios creador, que a través de su Hijo, Jesucristo, que es hombre y Dios verdadero, se emanan todas las gracias por medio de él en ayuda del hombre. Es tan así que la palabra de Dios dice que sin él nada podemos hacer. Como está escrito en Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Bueno, esta diferencia notable de lo que realizaba en el budismo, en contar solo con los esfuerzos humanos, y después de esta experiencia ver que existe un Dios creador y el Verbo encarnado, Jesucristo, que va en ayuda del hombre por medio de su gracia. Esta diferencia cambió completamente el camino a seguir. Así que, desde ese momento empezó una nueva etapa en mi vida. Fue el comienzo de mi conversión y el regreso a casa. Sin olvidar que con esto empezó también lo más importante, una forma concreta de ayuda para mi alma y para la de los demás, entregada de forma infusa en esta experiencia.